¿Y si te dijera que la ciencia no siempre mata por errores, sino a veces por aciertos? Que hay descubrimientos tan revolucionarios que en el momento exacto en que nacen, empiezan también a destruir a quien los hizo posibles. Esta historia no es cómoda, porque rompe una idea muy arraigada, que el progreso siempre protege a sus héroes. Marie Curie es recordada como símbolo de genialidad, perseverancia y triunfo intelectual. 2 premios Nobel, descubrimientos que cambiaron para siempre nuestra comprensión de la materia. Pero esa es la versión limpia, la versión que se cuenta cuando ya todo terminó. Lo que casi nunca se dice es que, mientras el mundo celebraba cada avance, algo invisible avanzaba también dentro de su cuerpo, sin alarmas, sin dolor inmediato, sin advertencias claras. La ciencia que ella ayudó a crear todavía no sabía cómo protegerla de sí misma. Y aquí empieza la incomodidad, porque no fue víctima de ignorancia ajena, ni de un accidente aislado. Fue víctima de una época científica que avanzaba más rápido de lo que entendía sus propias consecuencias, y ella estaba en el centro de esa explosión de conocimiento. Lo inquietante es que al principio, nada parecía peligroso. Todo parecía descubrimiento puro. Antes de que existiera el mito, antes de los premios y de las fotos solemnes, había algo mucho más simple y mucho más peligroso. Una mente incapaz de conformarse con lo visible. Marie Curie no buscaba fama ni reconocimiento, buscaba entender. Y esa diferencia es clave, porque no estaba persiguiendo resultados rápidos, sino algo más profundo. Las reglas ocultas de la materia. Su obsesión no era el brillo del laboratorio, sino lo que no se veía. Fenómenos que no dejaban huella inmediata. Fuerzas que atravesaban objetos sólidos. Emisiones que parecían surgir de la nada. En ese contexto, el riesgo no tenía nombre. Nadie hablaba de protección, de límites, de efectos acumulativos. El cuerpo humano todavía no era parte de la ecuación científica. Y aquí ocurre algo sutil, pero decisivo. Cuando una disciplina nace, carece de memoria. No tiene historias de advertencia. No tiene cadáveres que funcionen como señal de peligro. La ciencia que ella estaba construyendo no sabía todavía a quién podía destruir, porque jamás lo había hecho de forma visible. Así, trabajar horas interminables rodeada de sustancias nuevas no parecía temerario. Parecía compromiso, parecía rigor, parecía pasión. Cada día en el laboratorio reforzaba la idea de que nada malo estaba ocurriendo, porque nada malo se sentía. Pero ese es el error que la ciencia tardó demasiado en reconocer. Que el daño más profundo no siempre grita. A veces susurra, y cuando empieza a hacerse audible, ya lleva años creciendo en silencio. El punto de quiebre no llegó con una explosión, ni con un accidente visible. Llegó disfrazado de éxito, de resultados que nadie más lograba reproducir, de materiales que parecían desafiar las leyes conocidas. En ese momento, la ciencia no estaba fallando, estaba funcionando demasiado bien. Marie Curie empezó a aislar sustancias que emitían energía de forma constante, sin fuego, sin reacción química aparente. Era algo completamente nuevo, fascinante, inquietante, pero todavía interpretado solo como un fenómeno físico, no como una amenaza biológica. La radiación no se entendía como agresión, sino como curiosidad. Y aquí ocurre el cruce definitivo. Porque cuando no existe un marco teórico del peligro, el peligro se normaliza. Manipular esos materiales con las manos desnudas no parecía imprudente. Guardarlos en bolsillos, observarlos brillar en la oscuridad, transportarlos sin protección. Todo eso se veía como parte del trabajo, como evidencia de dominio sobre lo desconocido. El detalle clave es este. Cuanto más avanzaban los descubrimientos, más se reforzaba la falsa sensación de control. Cada resultado exitoso
confirmaba que no había consecuencias inmediatas. Y la mente humana confunde rápidamente "no pasa nada ahora" con "no pasará nada nunca". Pero el cuerpo no funciona con esa lógica. El cuerpo acumula, registra, guarda memoria de agresiones que la conciencia todavía no puede percibir. Mientras la teoría avanzaba a velocidad histórica, el daño avanzaba a velocidad biológica. Y sin saberlo, el experimento más prolongado ya no estaba solo sobre la materia. Estaba ocurriendo dentro de ella. Las consecuencias no llegaron de golpe. Llegaron como llegan casi todas las cosas realmente peligrosas, diluidas en el tiempo. Fatiga que se vuelve constante. Dolores que no encajan con el esfuerzo. Un cuerpo que empieza a fallar sin una causa clara. Pero nada de eso parecía, en ese momento, motivo para detenerse. Porque el daño no interrumpía la productividad. Y mientras la mente seguía funcionando, el problema parecía secundario. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda de verdad. Porque no estamos hablando de una científica ignorando señales evidentes, sino de una ciencia que todavía no sabía leerlas. No existían protocolos, no existían advertencias, no existía siquiera el concepto de exposición crónica a algo invisible. El cuerpo era tratado como un instrumento más del laboratorio, no como una variable vulnerable. Y mientras tanto, el reconocimiento crecía. Prestigio, responsabilidades, nuevas investigaciones. Cada logro empujaba a seguir adelante, incluso cuando el desgaste físico ya no podía ocultarse del todo. Detenerse habría significado frenar el avance de un campo entero que recién estaba naciendo. Y eso, en ese contexto, parecía impensable. Lo inquietante es que el daño no era un accidente aislado, era estructural. No solo le estaba ocurriendo a ella, era el precio silencioso que muchos pagarían antes de que la ciencia aceptara una verdad incómoda. Que descubrir algo no implica automáticamente saber convivir con ello. Y justo cuando ese costo empieza a hacerse imposible de ignorar, aparece la pregunta que nadie quería formular todavía. La pregunta era simple, pero devastadora. ¿Y si el problema no era el uso irresponsable de la ciencia, sino la ciencia misma avanzando sin frenos? Porque aquí se rompe otro mito cómodo. No fue solo una cuestión personal, ni una tragedia individual. Fue un fallo colectivo de la forma en que el conocimiento se estaba construyendo. Las condiciones de trabajo que hoy resultarían impensables eran entonces normales. Sustancias altamente activas, manipuladas sin protección. Laboratorios sin ventilación adecuada. Exposición constante, diaria, prolongada. No por negligencia, sino porque nadie había establecido todavía que aquello podía matar lentamente. La ciencia estaba aprendiendo, usando cuerpos humanos como evidencia. Y esta es la verdad que incomoda. El progreso no siempre avanza con conciencia. A veces avanza dejando víctimas que solo más tarde se reconocen como advertencias. Durante años, los efectos fueron minimizados, reinterpretados, incluso romantizados como sacrificio por el conocimiento. Era más fácil celebrar el descubrimiento que preguntarse por su precio real. Lo más perturbador es que, incluso cuando los indicios se acumularon, no hubo un punto claro de corrección inmediata. La maquinaria del avance ya estaba en marcha. Detenerla habría significado aceptar que se había cruzado una línea sin saberlo. Y la ciencia, como cualquier sistema humano, no siempre admite eso a tiempo. Pero esta historia no termina en el pasado, porque lo que ocurrió entonces no fue una excepción irrepetible, fue un patrón, uno que sigue repitiéndose cada vez que el conocimiento corre más rápido que nuestra capacidad de medir sus consecuencias. Porque al final, la historia de Marie Curie no es solo una biografía brillante con un final trágico. Es una advertencia que seguimos sin escuchar del todo. Hoy sabemos lo que la radiación hace al cuerpo. Hoy existen protocolos, límites, protecciones.
Pero esa conciencia no apareció sola. Apareció después de que el daño ya había ocurrido. Marie Curie no murió por falta de inteligencia, ni por imprudencia personal. Murió porque fue más rápido descubrir que comprender, porque abrió una puerta que nadie sabía todavía cómo cerrar con seguridad. Y ese desfase entre descubrimiento y responsabilidad no pertenece al pasado. Sigue ocurriendo cada vez que una nueva tecnología se adelanta a sus propias consecuencias. La incomodidad real está aquí. Nos gusta pensar que ahora somos más cuidadosos, más éticos, más conscientes. Pero la historia demuestra que la ciencia casi siempre se da cuenta del peligro después de haberlo normalizado. Primero celebra, luego mide, y solo al final, cuando el daño es innegable, corrige. Por eso esta historia importa, no por lo que le ocurrió a Marie Curie, sino por lo que revela sobre nosotros, sobre nuestra tendencia a confundir avance con seguridad, sobre nuestra fe en que el conocimiento, por sí solo, nos protege. Porque si algo nos enseñó su vida es esto: la ciencia puede iluminar el mundo, y aún así, quemar a quienes sostienen la antorcha. Y la pregunta que queda no es histórica, es actual. ¿Cuántas veces más vamos a aprenderlo del mismo modo?